Excelente. Vamos a compartir entonces por acá. En las últimas clases estuvimos hablando acerca de lo que son los conflictos colectivos. Y hemos venido diciendo que el conflicto colectivo se puede clasificar en dos grandes rubros: el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. ¿Okay? Eso fue lo que vimos. Y el otro que era el conflicto colectivo económico o de interés. Y veíamos en la reunión anterior, a manera de recordatorio, que los conflictos colectivos jurídicos o de derecho son aquellos que se ventilan ante el juez y que deben de llevar un procedimiento judicial, como lo es la presentación de la demanda, la admisión de la demanda por parte del juez, el emplazamiento, ¿verdad?, cuando se contesta la demanda y luego se abre a prueba y al final el juez da una sentencia, o sea, un fallo y posterior sentencia. Veíamos cuál es la diferencia entre fallo y sentencia, pero también les decía que cuando el conflicto colectivo, ¿verdad?, es económico o de interés, es un conflicto que se sigue ya no ante el juez como el anterior, sino que se sigue de forma administrativa, ¿verdad? Con la intervención de la dirección del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Trabajo. Entonces, la diferencia entre los dos conflictos es que el primer conflicto se demanda ante un juez de lo laboral, y este segundo conflicto colectivo económico de interés es un procedimiento administrativo, no judicial, porque se ventila de forma diferente ante o con la intervención de la Dirección General de Trabajo. Entonces, como no es un procedimiento donde un juez pueda admitir demanda, emplazar y todo eso, este proceso se dirime mediante el ente administrativo, y ya no es una demanda la que se presenta, sino que es una solicitud la que se presenta, ¿verdad?, en duplicado ante el Ministerio de Trabajo, donde tienen que desarrollarse estas 4 etapas del conflicto, que son las mismas que vimos allá en las clases anteriores cuando estábamos queriendo armar un conflicto con el patrono en cuanto a la realización de un contrato colectivo de trabajo. Ese ejercicio lo vimos allá, pero estas mismas 4 fases se dan dentro de un conflicto colectivo, económico o de interés. Por consiguiente, hablábamos en las clases anteriores acerca de lo que es el trato directo. Y eso lo encontramos en el artículo 481 como la primera etapa del conflicto colectivo económico o de interés. Quiero ir explicándoles esto despacio, y si hay alguna duda, por favor, interrúmpanme, alguna pregunta que tengan que hacer. Porque es importante, en primer lugar, de que ustedes conozcan cuál es la diferencia entre un conflicto colectivo económico de interés y un conflicto colectivo de carácter jurídico. Eso es bien importante, porque los procedimientos en ambos conflictos son totalmente diferentes. ¿Ok? En este conflicto colectivo económico de interés se resuelve no mediante aquel procedimiento judicial que vimos en el otro anterior. Aquí se resuelve mediante las 4 etapas, ¿verdad? Se desarrollan estas etapas, tienen que desarrollarse estas etapas para resolver este conflicto colectivo, económico o de interés. Y ahí hablábamos, si ustedes recordarán,
el artículo 481. Aquí no tenemos los mismos etapas probatorias, no tenemos las mismas etapas probatorias porque no estamos mediante un proceso en el juzgado. Aquí nada más nos vamos a solicitar, porque así lo dice, cuando se trate de la celebración o revisión de un contrato o convención colectiva de trabajo, la solicitud, dice que es lo que hablábamos, en este trato directo, la solicitud será formulada por escrito y se acompañará de 2 ejemplares del proyecto de contrato o convención y se denominará pliego de peticiones, certificación del punto de acta, que es lo que se va a agregar también, así como también de la sesión donde se ha aprobado ese proyecto. Entonces, esta solicitud tiene que contener el nombre y las generales del patrono, o si es sindicato también, ¿verdad? De patronos, o el sindicato de la empresa que está demandando, el nombre y las generales de cada uno de ellos, quien es el que presenta, el nombre y generales del peticionario, los nombres de las personas que se van a encargar de la negociación y una breve relación de los hechos del por qué estamos solicitando que se abra este conflicto colectivo económico o de interés, ¿verdad? Entonces, dado este primer etapa, que es el trato directo, podrían darse 2 cosas acá. De que el patrono acepte todo o que el patrono no acepte nada. O que el patrono esté de acuerdo con ciertas cosas, pero con ciertas otras cosas no esté de acuerdo. Entonces tenemos que tener acá presente de que este conflicto colectivo económico o de interés puede a lo mejor con la primera etapa terminar. ¿Qué tal si el patrón está de acuerdo con lo que se le está pidiendo? Y ahí se ponen de acuerdo, levantan actas y ahí pueda que termine ese conflicto, probablemente. Pero la situación se ve quizás más difícil, que al patrono se le pueda lograr sacar algo de primera. Porque acordémonos de que los patronos, por lo general, siempre ellos van a estar a la defensiva en razón de salvaguardar sus intereses patronales. Lógicamente, el sindicato, ¿verdad? El sindicato probablemente lo que va a pedir dentro de todo ese pliego de peticiones son a lo mejor prestaciones que no le convengan al patrono. Y lógicamente los patronos se oponen, ¿verdad? Se oponen y ahí es donde se genera prácticamente el conflicto como tal. Muy bien, permítanme un segundito.
Muy bien. Una consulta, jóvenes. ¿Quiénes de ustedes ya están en la, para poder hacer las prácticas? Solo levántenme la mano así para verlos. Ya pueden, ¿sí? Vale, ok. Ahora levanten la mano los que no se han inscrito y pueden. Ok. Fíjense que Pati Lemos, ¿qué dice Pati? Pati me levantó la mano ahí, pero no sé por cuál de las dos opciones. Sí, buenas tardes, licenciado. Es por las prácticas. Solo estoy inscrita para las horas sociales. Vaya, miren, les voy a dar un consejo. Todos ustedes ya aplican para prácticas jurídicas. Y ahorita, jóvenes, se ha abierto en el socorro jurídico la oportunidad. Si gusta, llamen mañana, si es posible, para que ahí les den la información de los requisitos. Si gusta, anoten el número de teléfono, se los voy a dar. Y es el número 2275 4079. 2275 4079. Si gusta, mañana mismo de las 8 en adelante, llamen ustedes y díganles que quiere información con relación a la práctica jurídica. Pueden preguntar por la licenciada Mayra Castillo, que es la que va a estar mañana ahí, Mayra Castillo, y que les informe sobre los requisitos, porque les cuento esto, ya estamos prácticamente a mitad del mes de octubre y el inductivo comienza a mediados de noviembre. Entonces, para que no les agarre a ustedes la tarde, ustedes pueden tener todo este mes de octubre para conseguir esos requisitos y darle el nombre a la licenciada Mayra Castillo, que ustedes están interesados en la práctica jurídica, para que ustedes les den el nombre y los correos, su correo a ella. Así es que hagamos eso, por favor, y no se vayan a quedar, porque la práctica jurídica dura 1 año y aprovechen ahorita que ustedes aún no han egresado para que avancen en la práctica jurídica. Y porque si ustedes egresan, ¿verdad? Van a tener problemas después porque las prácticas se les van a alargar. O si ustedes se gradúan y no han hecho sus prácticas, van a tener que pagar una mensualidad como que si estuvieran en clase todavía. Entonces no esperen a eso, sino que ahorita ustedes pueden inscribirse en sus prácticas jurídicas y háganlas con tiempo para que puedan salir también en tiempo. No sé si tienen alguna consulta con relación a las prácticas. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo se hacen? ¿Dónde se hacen? Lick, yo tengo una duda. ¿Cuántos casos se llevan? Son son 6 casos. 6 casos. Usted lleva 6 casos. Puede ser familia, caso penal, caso civil, caso laboral. 6 casos. Usted hace sus 6 casos en 6 meses, en 6 meses se va. Pero si usted los hace lentamente y se espera el año, pues hasta el año va a salir. Ahí va a depender de que usted se ponga lista o listo en seguirlos. ¿Ok? Horarios. Fíjense que la ventaja con los horarios en las prácticas jurídicas es que ustedes deciden su horario. Nosotros estamos de 8 de la mañana, por ejemplo, hasta como a las 5 de la tarde. Ustedes pueden llegar a hacer sus prácticas de 8 a 10 o de 10 a 12, o si quieren las tardes puede ser de 2 a 4, o de 1 a 3 y de 3 a 5, por decir algo. Solamente llegan 2 veces por semana, esa es la ventaja. No es que vayan a estar todas las semanas ahí. Si ustedes hacen sus prácticas en los juzgados les van a exigir que ustedes estén de 8 de la mañana a 4 de la tarde todito el día.
y a veces no hay chance, no hay tiempo. En cambio, en el socorro jurídico ahí con nosotros, usted dice qué día va a llegar. Dice usted, yo quiero llegar lunes y miércoles. ¿A qué hora? Yo quiero llegar de 1 a 3. Vaya, solo esos días llega. Y usted decide su horario. En eso nosotros somos flexibles, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Alejandra levantó la mano. Sí, una pregunta. ¿Con los casos, esos los asignan ustedes? ¿O hay una línea de quién va a No, ir? es que la gente llega a pedirnos el auxilio a nosotros y nosotros los casos se los damos a ustedes. Ahora bien, si usted tiene a algunos vecinos, familiares, amigos que necesitan que se les lleve un caso, usted ofértelos. Y si usted llega y dice, mire, licenciado, estos 3 casos que me han salido a mí son suyos, pues mejor todavía. Porque además de los casos que se le asignen a usted ahí, usted puede llevar casos de personas que usted conozca y ahí los hacemos. ¿Entiende? Ok. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más que tenga pregunta? Entonces, comuníquense entonces. Sí, Alejandra. Licenciado, perdón. Sí, en el caso de que digamos, bueno, en lo personal, yo llevaría 3 días a la semana. Las horas sociales, podría llevar los 2 días, digamos, que me quedarían en práctica. No me afectaría. ¿Cómo así? ¿En qué momento? Explíqueme. Yo anoté las horas sociales en las procuradurías lunes, miércoles y viernes. Entonces yo tendría que ir al socorro martes y jueves, sería. Perfecto. Perfecto. Ahí no tiene problema. Los horarios usted misma se los pone. Y puede llevar las 2 cosas al mismo tiempo. Ok, gracias. Ok. ¿No hay más preguntas? Muy bien. Entonces continuamos con lo que estábamos viendo por acá. Excelente. Y si en un caso el Nick, patrono... perdón, Sí, dígame. perdón, siempre en relación a lo de las prácticas, perdón que ya, pero usted mencionó pagar una cuota, como que si estuviéramos pagando un ciclo o una mensualidad, pero en razón de qué, ¿por qué se tendría que? Esto es en el caso de que usted no hiciera sus prácticas hoy que le corresponde hacerlas y usted se gradúa, por ejemplo, y usted Sí. dice, mire, yo quiero hacer mis prácticas en la universidad, pero ya me gradué, ahí sí le va a tocar pagar la mensualidad. Entonces no esperen llegar hasta el final. Ahorita, si ustedes hacen sus prácticas ahorita, lo único que van a cancelar son $55 que son aranceles por los 4 cursos inductivos que se les van a dar en noviembre a finales y a principios de diciembre. Eso es lo único que van a cancelar. De ahí van a hacer su práctica jurídica completa sin pagar nada adicional. Ah, ok. ¿Y esos exámenes inductivos, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, nosotros ya tenemos el calendario hecho. El último sábado de noviembre y los 3 primeros sábados de diciembre, esos 4 sábados vamos a tener 4 cursos de 8 de la mañana a 10 a 12 de la mañana. Se van a dar siempre en Zoom para que ustedes no lleguen, sino que así a través de Zoom. Vamos a tener 4 sábados de 8 de la mañana hasta las 12. El primer sábado llegará la honorable corte a platicar con ustedes y a explicarles lo que es el asunto de las prácticas. Luego, un maestro va a hablar con ustedes sobre el tema procesal de familia, por ejemplo. El siguiente sábado, el curso se va a referir a procesos laborales, por decir algo. El siguiente sábado van a tener un curso donde se va a hablar procesal de niñez y adolescencia. Entonces, los 4 sábados de 8 de la mañana hasta las 12, ustedes van a estar en un curso inductivo, ¿verdad? Para poder ya aprender sobre la práctica jurídica, recibiendo temas de maestros especialistas en cada una de estas materias que les van a dar cursos procesales. Y eso se pone muy bueno, bien interesante, como para refrescarles a ustedes la mente de los procesos de cada uno
de las materias que vamos a estar viendo dentro de la práctica jurídica. Y lo bueno en la práctica jurídica es que ustedes aprenden, porque ahí, como dice la palabra, práctica jurídica, usted va a hacer las demandas, usted va a contestar las demandas, usted va a hacer escritos, evacuando prevenciones, solicitudes de divorcio, todo eso usted lo va a hacer, pero con la ayuda de un asesor que usted va a tener. Usted lo hace y el asesor le revisa, lo orienta, le enseña y le dice, no, esto no va aquí, esto va así. Se pone bonita la práctica porque ustedes están aprendiendo con un abogado asesor a la par. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. Bien. Entonces, partiendo de que si el patrono fuera buena gente, entonces el patrono tendrá, ¿verdad?, que acceder, pero partamos de que lógicamente el patrono no está en la disposición de aportar, dar todo lo que se le pida. Entonces vamos a partir con que el trato directo, que es la primera parte, no funcionó. Entonces, como no funcionó la primera etapa, nos vamos a ir a una segunda etapa que se llama conciliación. Y esa la encontramos en el artículo 491 del Código de Trabajo, ¿verdad?, que es la segunda etapa. Esta etapa de la conciliación, al no haberse logrado ningún acuerdo en trato directo, la ley establece en su artículo 491, ¿verdad? Dice la ley que cuando en el caso del artículo 488, la negativa de la parte a quien se presente la solicitud de negociación se fundare en la falta de titularidad de los solicitantes, el director general de trabajo, como acto previo a la etapa conciliatoria, comprobará, dice, comprobará si existe o no tal extremo en un plazo no mayor de 3 días hábiles, contados a partir del siguiente al de haberse recibido la solicitud y al que se refiere el artículo 492. Tal diligencia no estará sujeta a ninguna formalidad y la resolución del director general, ¿verdad?, no admitirá ningún recurso. Entonces veamos el 488. Dice, cuando la parte quien se presente una solicitud de negociación de un contrato o convención colectivo de trabajo se niegue a entrar en negociación, deberá comunicar su negativa al peticionario, expresando los motivos en que la funda dentro de los 10 días. Entonces, cuando éste expresa su negativa, entramos entonces a conocer ya en la segunda etapa en la conciliación. Entonces, esa negativa de la parte, ¿verdad?, a quien se le presenta la solicitud de negociación, es decir, el sindicato se la presenta al patrono. Y si el patrono se niega, ¿verdad?, en tal situación, entonces, mediante la intervención de la Dirección General de Trabajo, se va a tener que dirimir esta cuestión ya en una segunda etapa, cómo ir preparándonos para la conciliación. Entonces, en el artículo 492 dice, al recibir la solicitud de conciliación, el director general de trabajo inmediatamente, esta solicitud se la presentamos entonces al director general de trabajo y inmediatamente, si él decidiere no intervenir como tal, entonces él va a delegar a una persona que se va a llamar conciliador para que dentro de las 48 horas siguientes, ¿verdad?, cite a las partes para que ambos puedan sentarse a conciliar. Y ahí van a acordar el horario y las fechas de las reuniones de conciliación que se van a venir desarrollando como tal, ¿verdad? Muy bien. Luego, la función del conciliador en el artículo 493 será la de moderar el comportamiento de los interesados y procurar avenirlos. Acuérdense que
conciliar es buscar un arreglo amistoso en la que el conciliador va a procurar que ambas partes, avenirlos a ambas partes, para que éstas dentro de este acto de la conciliación, estos pudiesen llegar a acuerdos. Esa es la idea, ¿verdad? El conciliador debe de moderar el comportamiento de los interesados y procurar avenirlos, o sea, procurar de que las partes lleguen a un entendimiento, ¿verdad? Y que el conciliador puede tener la facultad de proponer algunos puntos en las que las partes puedan moverse de tal manera de que esos puntos de discordia puedan llegarse a solucionar y estos puntos de discordia, si el conciliador logra venirlos, entonces se van a volver ya puntos de acuerdo, ¿verdad? En las que las partes armonizan sus intereses, las partes armonizan su capital de trabajo, y esa es la función del conciliador, ¿verdad? Avenirlos. Bueno, de hecho el artículo 494 nos enseña de que la conciliación no está sujeta a formalidades, ¿verdad? Dice el artículo 494, el procedimiento de conciliación no estará sujeto a ninguna formalidad, ¿verdad? Es decir, de que en la etapa de la conciliación no se necesita de que las partes puedan admitir o introducir sistemas o métodos que puedan obstaculizar el avenimiento. O sea, la conciliación es el procedimiento que debe de procurar, pues, el conciliador de hacerlo lo más fácil posible, que sea lo más sencillo, no con grandes protocolos o no con grandes, como les dijera, procedimientos, ¿verdad? Formales. No, la conciliación deberá de ser una etapa donde el conciliador procure que las partes lleguen a un acuerdo sin mayores trámites, ¿verdad? Entonces, dentro de la conciliación se pueden negociar los puntos en que no hubo acuerdos en la etapa anterior, como también pueden conciliarse otros puntos. Es probable de que en la etapa del trato directo, de 10 puntos, por decir algo, 6 estuvimos de acuerdo, pero 4 no. Entonces, si pasamos a la conciliación, vamos a pasar a conciliar con la parte actora, es decir, con la parte solicitante y la parte solicitada, los restantes puntos a los que no se pudo llegar al acuerdo, ¿verdad? Bien, entonces, precisamente, la parte, esta etapa de la conciliación es la etapa del avenimiento, así, es la etapa de sentar al patrono como también al sindicato. Y en medio de ellos, pues un conciliador, que puede ser el mismo director general de trabajo o él puede delegar a otra persona que va a hacer las funciones de avenir a las partes para que las partes se pongan de acuerdo, pero no con procedimientos complicados, sino cuando sino con procedimientos que sean los más sencillos, ¿verdad? Entonces, el artículo 496 dice que la etapa de la conciliación tendrá una duración máxima de 15 días hábiles. 15 días hábiles, contados a partir de la primera reunión que se celebre, excepto en las partes que acuerden su prórroga. Esto es por la certeza jurídica y para no darle largas a la solicitud presentada por el sindicato, porque acuérdense que lo que el sindicato está solicitando dentro del pliego de peticiones, lógicamente son prestaciones que no pueden darse a la larga o seguir esperando, porque las prestaciones laborales son de carácter, lógicamente, urgentes, pues, porque ya lo hemos dicho que el derecho laboral es eminentemente social. Y hemos dicho también que dentro de esa característica o naturaleza de ser social, no solamente se beneficia el trabajador, sino que detrás del trabajador hay una familia
que esté esperando beneficios, que esté esperando subsistir, que está esperando prestaciones. Entonces la prestación no solamente es para el trabajador, sino que debe de abarcar al grupo familiar, ¿verdad? Entonces, ya dijimos de que no se puede alargar más de 15 días hábiles, ¿verdad? Y el conciliador también como moderador debe tener en cuenta de que si no se dan más de esos 15 días, pues hay que concluir con la etapa de la conciliación. O a lo mejor no esperar los 15 días hábiles, porque podrá concluir anticipadamente por la siguiente causa. Veamos lo que dice el artículo 496 en su ordinal primero y segundo. Bueno, primero, cuando una de las partes manifiesta que no está dispuesta a conciliar. ¿Qué sucede entonces? Supongamos que el patrono diga, yo no estoy dispuesto a conciliar. Sencillo. No esperamos los 15 días hábiles, ¿verdad? Sino que de entrada, desde que llega la solicitud a manos del patrono, desde que se inicia esta etapa, a lo mejor el patrono diga, mire, es por gusto, no va a haber conciliación porque yo no quiero conciliar. Una de las características de la conciliación es que es voluntaria. ¿Ya? No se puede obligar a nadie a conciliar. Y esto de la conciliación no solamente lo encontramos como figura jurídica en este Código de Trabajo, sino que esto de la conciliación podemos encontrarlo en otras materias jurídicas. Pero la naturaleza de la conciliación, o una de las características de esta, es que no es obligatoria. Si la ley bien lo dice acá en el Código de Trabajo, de que la segunda etapa por la que hay que pasar en un conflicto es la conciliación, también es cierto que como la ley establece que la conciliación no es obligatoria, llegada la etapa de la conciliación, a lo mejor el patrono diga que él no quiere conciliar, no está dispuesto y la ley no le puede obligar. Y segundo, cuando una de las partes deja de concurrir a 3 reuniones conciliatorias. Hay 2 formas de no querer conciliar. Una, la forma expresa, donde una de las partes dice, no, yo no quiero conciliar. Y la otra que es la forma tácita. En la forma tácita, ya dice acá que si una de las partes deja de concurrir a las reuniones de conciliación, en 3 reuniones, llegó a la primera, pero no llegó a la segunda, no llegó a la tercera, no llegó a la siguiente. Entonces, cuando una de las partes deja de asistir a las reuniones de conciliación, ¿verdad? A 3 reuniones no llegó, entonces también la ley dice tácitamente que no quiere conciliar. Entonces, lógicamente, si las partes no quieren conciliar o una de las partes no quieren conciliar, entonces no hay conciliación. ¿Se tuvo que pasar por el área de conciliación? Sí, como una segunda etapa para resolver un conflicto. Pero no hubo conciliación, es probable que no. ¿Cómo es probable que sí? Que el patrono reaccione en esta segunda etapa y diga, no, tienen razón los del sindicato, ahí les voy a dar todo lo que pidan. O de 10 cosas que están pidiendo, solo les voy a dar 6 o 7, las otras no. Podría conciliarse por ciertos puntos, una conciliación parcial. O podría haber una conciliación total en todos los puntos. O no pudiese haber conciliación también. Esa podría ser otra posibilidad. Entonces, el artículo 497 dice entonces que cuando no hay conciliación, el conciliador devolverá las diligencias al director general de trabajo y recibidas por este, o cuando él mismo hubiese actuado, dictará resolución declarando que ha terminado la etapa de conciliación y se hará saber la providencia a las partes, ¿verdad? Agotada la primera etapa, el trato directo, y no se dio resultado, lógicamente hay que entrar a la segunda etapa, la conciliación. Pero
ya dijimos que aquí en la conciliación se puede dar que se concilie total, se concilie parcial o no se concilie nada. Podrían darse esos escenarios. Pero si no se concilia para nada, entonces lo que va a suceder es que el conciliador, ¿verdad?, va a tener que devolver las diligencias al director general de trabajo y recibidas por este, o cuando él mismo hubiere actuado, va a dictar una resolución declarando que ha terminado la etapa de la conciliación. Y esto se abraza, se notifica a las partes como tal, ¿verdad? Muy bien, entonces agotada la fase de la conciliación, de no haberse llegado a un acuerdo, la ley le obliga a que tiene que irse a una tercera etapa. Y esa tercera etapa es la que usted conoce como la etapa del arbitraje. Y esta etapa del arbitraje, que la encontramos en el artículo 500 del Código de Trabajo, ¿verdad? Artículo 500 del Código de Trabajo. Dice en qué casos puede darse el arbitraje. Y así lo dice el Código de Trabajo. Media vez agotada la fase de la conciliación, entonces el arbitraje va a proceder en los casos siguientes. Y da 3 causales el legislador para poder realizar el arbitraje. En primer lugar, cuando las partes voluntariamente convengan en someterse al arbitraje como un método de solución de conflicto. Podría ser de que dentro de los 3 casos, uno de ellos, las partes por escrito acuerden de que todo controversia, toda diferencia o todo conflicto que se genere, que se resuelva a través de la vía del árbitro. Es decir, someter el asunto a la intervención de una tripleta de hombres que se llaman árbitros. ¿Y quiénes son estos árbitros? Los árbitros son personas que ejecutan resoluciones arbitrales, conocidas como laudo arbitral, que son expertas, oiga bien, en una materia determinada. En materia laboral, los árbitros tienen que ser personas expertas en derecho laboral. Si sometemos, por ejemplo, un caso de arbitraje en materia civil, un contrato de obra, por decir algo, entonces los árbitros que van a resolver esa diferencia tienen que ser árbitros que conozcan en materia civil. Y si en materia civil, por ejemplo, el caso de la ingeniería, una obra pública en una calle, ¿vale?, que se ha visto bastante. Los árbitros tienen que ser expertos en ese tipo de obra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la experticia, la experiencia de ese árbitro, después de tener sobre la mesa toda la documentación existente, va a dar una resolución de su experiencia. ¿Ya? Un árbitro que no sepa nada de laboral, ¿qué razón va a dar si no tiene experiencia en lo laboral? Entonces, ese es el primer caso en que el asunto sea sometido a una resolución mediante arbitraje. El segundo caso es cuando, por ejemplo, el contrato o convención colectiva de trabajo se hubiere estipulado el arbitraje. Que ahí, en el contrato que se celebró originalmente en aquel tiempo que estuvimos hablando acerca de la formalidad del contrato, que a lo mejor en el contrato colectivo diga de que todo asunto que cause controversia entre el patrono y el sindicato se resolverá por medio de árbitros. Este es el caso segundo. Y el caso tercero, siempre que se trate de un servicio esencial a la comunidad. Aquí es probable que no esté escrito ni en el contrato ni en las voluntades
de las partes, ¿verdad? Celebrar un arbitraje. Pero si una de las partes que está en conflicto presta un servicio esencial a la comunidad, este caso en particular requiere de la intervención de árbitros por ley. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de un sindicato de la policía, por decir algo. Imagine que la policía se va a la huelga y todos los policías encerrados, o los médicos, ¿verdad? Es decir, son gremiales sindicales que se les da un tratamiento especial porque son de aquellas que el trabajo es esencial para la comunidad. Que a falta del trabajo de estos, la comunidad pues no quede desprotegida. Entonces, esa es la tercera causa o causal en la que un conflicto de esta índole puede irse o dirimirse por la área o por la parte arbitral, siempre y cuando, ¿verdad? No siempre y cuando sea de un servicio esencial, por ley, tiene que irse a arbitraje, ¿verdad? Y en este sentido, pues el arbitraje, según el artículo 501 en adelante, también tiene sus plazos, sus términos como tal, para poder celebrarse dentro de la certeza del tiempo, porque la cuestión no es como que alargar pues el procedimiento, sino que sea siempre tratar de que sea lo más flexible y rápido posible, por lo que se está tratando de conseguir o de conquistar con relación a las prestaciones laborales que necesitan los trabajadores. Muy bien. Le vamos a pedir a Julieta que nos ayude a leer el artículo 501. Sección cuarta del arbitraje, artículo 501. Dentro de las 24 horas de haberse sometido el conflicto al arbitraje, cada una de las partes designará un arbitrador y se le comunicará al director general de trabajo. Si las partes o alguna de ellas no hicieren el nombramiento en dicho plazo, el director general lo hará en nombre del infractor o infractores designados que hayan sido dichos arbitradores. Serán citados por el director general para que concurran a un despacho dentro de las 24 horas siguientes para ser juramentados por dicho funcionario y para elegir a un tercer arbitrador que será el presidente del tribunal. Si no se pusieren de acuerdo en la elección del director dentro de las 24 horas siguientes, hará el nombramiento, tomará juramento, el tercer árbitro irá y dará posesión de los cargos a todos los miembros del tribunal. Esto es importante y por eso se llama tribunal, porque la palabra tribunal viene de tribuna y tribuna quiere decir 3 estrados. Y aquí yo creo que podríamos ir como aprendiendo también a nuestro léxico como estudiantes a diferenciar las cosas. Hay quienes dicen, yo voy para el tribunal y tal vez no va al tribunal, va para el juzgado. Tribunal es aquel juzgado que está compuesto de tres jueces. Por ejemplo, los tribunales de sentencia de San Salvador, ¿ya? Que son 3 jueces los que dirimen un conflicto. Y aquí cuando hablamos de tribunal, nos estamos refiriendo entonces a 3 personas que son los que van a dirimir el conflicto entre el sindicato y la parte patronal. Entonces, a lo mejor el patrono ponga un árbitro y el sindicato ponga también su árbitro. Y un tercer árbitro que ya vimos acá, que va a ser elegido por parte de la Dirección General de Trabajo. Estos 3 hombres, y por eso se llama tribunal, van a estar a cargo del conocimiento de la causa, del caso, del conflicto que se esté generando, y estos teniendo conocimiento de este conflicto, llevándolo a estudio, recibiendo pruebas, al final ellos van a tomar una decisión, ¿verdad? Van a tomar una decisión
ya sea a favor del sindicato o a favor del patrono, sencillamente. Y a eso decíamos que se le llama laudo arbitral. El artículo 502 dice que los árbitros pueden ser ciudadanos salvadoreños mayores de 25 años, que sepan leer y escribir, que se encuentren en el goce pleno de sus derechos civiles y políticos y que no hayan sido condenados por algún delito. Esto es bien importante. Y el artículo 503 dice quienes no pueden ser miembros del tribunal de arbitraje. Y hay dos grandes líneas. Primero, o sea, literal A, las personas que directa o indirectamente hubieran intervenido en representación de las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación. Estos no pueden ser árbitros. ¿Por qué razón? Porque si ya intervinieron, estos llevan ya un resultado prejuiciado. O el resultado que ellos pudieran dar, el laudo arbitral, pudiese favorecer a uno y al otro no, sencillamente no porque sea un laudo arbitral pues correcto, sino porque la balanza se inclina a favor de una parte o a favor de la otra. Entonces por eso es que ellos no pueden. En el literal B del artículo 503 dice toda persona ligada a cualquiera de las partes, ¿verdad? Por ejemplo, el directivo de la empresa o empleados que formen parte del sindicato, socios, afiliados, asesores, ¿ok? Apoderados o abogados permanentes, no pueden ejercer como miembros del tribunal de arbitraje. Porque cuando una persona que se nombra como árbitro, pero que lleva un interés hacia el sindicato o hacia el patrono, lógicamente el resultado de su laudo arbitral no va a ser objetivo, sino que estos resultados van a ser amañados o subjetivos. Y los resultados del arbitraje, o sea, la resolución arbitral, que se conoce como laudo arbitral, debe de estar más apegada a la objetividad para no favorecer a uno ni a otro. Y por esa razón es de que tienen que ser árbitros personas imparciales, que no hayan tenido un pasado ni con la empresa, ni con el sindicato, ni hayan intervenido en la etapa de trato directo de conciliación, ¿verdad? De tal manera, pues, de que el resultado que se dé sea lo más claro, lo más bonito posible, ¿ok? Es decir, que no vaya a llevar cargas ni hacia un lado, ni favorecer al otro lado. Ahora, los árbitros pueden recusarse, sí pueden recusarse. ¿En qué caso los árbitros pueden recusarse? Vamos a leer el artículo 504. Y ahí le voy a pedir entonces que nos eche la mano Diego Fino. Artículo 505. Artículo 5. Causas de recusación. Son causas de recusación. Numeral 1, numeral primero, no reunir los requisitos necesarios para ser miembro del tribunal o tener cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo 503. Ajá. Ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las partes o de sus representantes, socios, directivos, asesores o apoderados. Tener enemistad por hechos determinados con las partes o con los demás o con las demás personas indicadas en el ordenado anterior y tener interés en el conflicto. Vale. Pregunto, Carlos Emilio Flores Nieves, pregunto. ¿Qué es recusación? ¿Qué es recusar? Arceli, tengo entendido que es dejar de conocer, o sea, por parte del tribunal o del juez, es dar ese,
esa como causa para dejar de conocer el caso y que el caso pase a otro tribunal o a otro juez. Dejar de conocer, vea. Correcto. ¿Y Reinita Paniagua qué dice? Igual, prácticamente recusar es dejar de conocer el caso, o sea, ya sea porque tenga algún motivo, ya sea el juez o alguien más puede decir para que ya no conozca el caso y se pase a conocimiento de otra persona. Por las causas que aquí estamos leyendo. Ahora pregunto yo, ¿será lo mismo recusación y excusación? ¿Excusarse o recusarse? ¿Será lo mismo o hay alguna diferencia? Ayúdenme, vamos a ver quién quiere contestar. ¿Un voluntario o voluntaria? Yo creo que tengo una idea. Vamos a ver, Alejandra Mejía. Si no me equivoco, la recusación es cuando las partes solicitan que el juez deje de conocer del caso para que el criterio que tenga, porque tiene algún interés, no afecte la resolución. Y la excusación es cuando el juez es quien decide no conocer del caso porque hay algún interés sobre eso. Si no, Y eso creo yo. sí, sí, ok. ¿Será cierto eso, Israel? Bueno, con respecto a la recusación, sí es así como ya mencionaron mis compañeros, que la ley le faculta al juez o que las partes solicitan para que el juez se aparte de conocer el proceso, y en cuanto a la excusación, sí no tenía muy claro cómo era la diferencia. ¿Pero está de acuerdo o no con Alejandra? Sí, yo sí estoy de acuerdo. ¿Será cierto, Ruth Presa? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandra, de que las partes intervienen en la recusación y ya en la excusación es ya decisión solamente del juez. ¿Y Julieta qué dice? La excusación es aquella en la cual el juez se aparta del caso por algún impedimento legal que exista. Él se aparta. Bueno, él se excusa que no puede conocer del caso por algún impedimento legal que exista. Ajá. Y en la recusación es dejar de conocer, por ejemplo, el caso. No, es porque la persona se quiere apartar del caso. Así lo entendería yo, licenciado. Sí, ustedes lo han dicho, ¿verdad? Y solo se los confirmo. Recusación es cuando las partes dicen quiten a este árbitro o este juez, porque no puede conocer del caso porque hay un cierto interés. Y excusación es cuando ya sea el juez o los árbitros, ellos mismos, sin que nadie los recuse, ellos mismos se excusan. Es decir, el mismo juez o árbitro dice, me voy a abstener de conocer este caso porque una de las partes que está en conflicto es mi cuñado, por decir algo. Entonces vean la diferencia entre recusación y excusación. En la recusación las partes dicen quítese. Y en la excusación el mismo juez o árbitro dice, mire, yo me voy a excusar de conocer. Me quito yo solo, ¿verdad? Porque hay intereses acá que pueden amañar el proceso. Perfecto. En el artículo 505, ¿verdad? Se habla de las causas de recusación. No, en el artículo 505 y en el primero dice, no reunir los requisitos necesarios para ser miembro del tribunal o tener, dice, cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo 503. Ahí las partes pueden decir, venimos a recusar a este árbitro. Segundo, si es pariente, vea. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de cualquiera de las partes, ¿verdad? O de sus representantes, socios, directivos, asesores o apoderados. Entonces, si yo me doy cuenta, yo soy el sindicato y me doy cuenta de que uno de los árbitros es pariente del patrono, ¿verdad? O de la mujer del patrono,
o de un familiar del patrono, qué sé yo, entonces no se puede porque es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, ¿verdad? O segundo de afinidad. Entonces, esa es la segunda causa. La tercera, por la que yo puedo recusar a un árbitro, es por tener enemistad por hechos determinados con las partes o con las demás personas indicadas en el ordinal anterior. Lógicamente, si ese árbitro es mi enemigo, ¿qué puedo esperar? Pues, ¿verdad? Que me resuelva a mi favor, ¿no? Los árbitros tienen que ser transparentes, neutros, imparciales, ¿verdad? Objetivos, para que den una resolución que no afecte, sino que la resolución que se llama laudo arbitral sea apegada a derecho. El cuarto, ¿verdad? Dice tener interés en el conflicto. Si yo logro descubrir de que los tres árbitros o uno de los árbitros tiene interés en el conflicto, entonces yo puedo pedir que se separe de conocer. A eso se le llama recusar, ¿verdad? El artículo 506, vamos a leer, no sé si está por ahí Josué Iraeta, para que leamos el artículo 506. Sí, licenciado, solo permítame un segundo. Artículo, perdón. 506. 506. Artículo 506 dice, al dar posesión a los miembros del tribunal, el director general entregará al presidente todos los antecedentes, informes y diligencias del procedimiento conciliatorio. Veamos el 507. Los árbitros, procederán y sentenciarán conforme les dictare su conciencia y con equidad. El tribunal podrá efectuar las investigaciones que crean necesarias para la mejor solución de las cuestiones planteadas, como solicitar de las partes o de sus representantes las informaciones que estimen convenientes para ilustrar su juicio, ordenar inspecciones y peritajes, interrogar a las partes y recibir declaraciones. Todas esas acciones o actuaciones son las que debe de practicar el tribunal de arbitraje, y todo esto pues lógicamente sirve como fundamento para poder ellos dictar un laudo, de tal manera de que el laudo sea de lo objetivo posible, apegado a derecho, y ellos están en la facultad de hacer cualquier tipo de investigación, porque entre más ellos se robustezcan del contenido del hecho que se está en conflicto, ellos van a tener la oportunidad de dar una mejor respuesta y solución al problema, ¿verdad? Muy bien. Veamos qué dice el artículo 508. Sigamos, Josué, ya que lo tiene a la mano ahí. Josué. Ya se fue. Y Gabriel Aguirre está por ahí. Ahí está. Leamos, Gabrielita, el artículo 508. Ahorita. Quórum para actuaciones, artículo 508. El Tribunal de Arbitraje necesariamente debe actuar, deliberar y resolver con la asistencia plena de todos sus miembros, y sus resoluciones
se adoptarán por mayoría de votos. El Excelente. miembro, Sí, siga. el miembro que injustificadamente no asiste a las actuaciones del tribunal incurrirá en multa de 100 colones, que será impuesta y será efectiva por el director general de trabajo sin información de causa. Gracias. Lógicamente, si tenemos, por ejemplo, la conformación de un tribunal, deberán de estar los tres, quienes van a conocer desde el principio hasta el final. Y estos tres van a deliberar, estos tres van a resolver y la resolución tiene que ser con la asistencia plena de los tres. Porque aquí los tres van a votar. A lo mejor dos digan que tiene la razón el sindicato y uno le dé la razón al patrono o viceversa. O a lo mejor los tres por unanimidad dan una resolución. Entonces acá, por eso es que habla por mayoría de votos, Porque el patrón, porque el tribunal de los tres, a lo mejor si dos dicen que sí y uno dice que no, entonces es sí. Si dos dicen que el patrono tiene la razón y uno dice que la tienen los trabajadores, entonces le dan la razón al patrón. Y el tribunal, los miembros que injustificadamente no asistan a las actuaciones del tribunal incurrirán en multa, oiga esto, 100 colones. Desen en cuenta cómo está de atrasado este código, hablando en colones todavía. Si usted lo pasa a dólares, son como 11 dólares con centavos por ahí. Y esa sería actualmente la multa que le va a imponer el director general de trabajo o al árbitro que injustificadamente no asistan para desarrollar el trabajo encomendado. Entonces, dentro de todo esto, aquí estamos hablando de un arbitraje que puede darse de forma voluntaria porque así se estableció en el contrato o porque las partes así lo establecieron como tal. Pero si vamos al artículo 515, ahí habla de un arbitraje obligatorio. Veamos cómo está eso. Vamos a pedirle entonces a Patti Lemos que nos ayude con el artículo 515. Sección quinta del arbitraje obligatorio. Artículo 515. Serán sometidos a arbitraje obligatorio los conflictos colectivos de carácter económico que afectasen a un servicio esencial. A tales efectos se consideran servicios esenciales aquellos cuya interrupción pongan en peligro o amenace poner en peligro la vida, la seguridad, la salud o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población. Para la calificación de un servicio como esencial, se debe tener en cuenta las circunstancias de cada caso. Ok. Entonces, siendo que el arbitraje puede ser de carácter voluntario, porque las partes así lo decidan, también el arbitraje puede ser de carácter obligatorio en estos casos, ¿vea? De que los trabajadores estén prestando un servicio esencial y que la interrupción de este servicio pueda causar un caos a la sociedad, ¿vea? A tales efectos se considerarán, dicen, servicios esenciales aquellos cuya interrupción ponga en peligro, ¿verdad? O amenace, ¿verdad? Poner en peligro la vida, ¿sí? La seguridad, la salud o las condiciones normales de la existencia de toda o parte de la población. Cualquier cosa que ponga en riesgo estos rubros serán sometidos a arbitraje por obligación.
¿ya? Cuando el sindicato sea un sindicato de que pueda afectar la marcha de la sociedad, porque estos sindicatos de trabajadores formen parte de una institución que sea de un servicio esencial. Ya lo dijimos anteriormente, ahí está, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Ahí están, por ejemplo, los médicos y cualquier otra institución que con alguna huelga que estos hicieran pudiesen afectar, ¿verdad? Un servicio esencial a la comunidad. Bien. Vamos a ver el artículo 527. Artículo 527. Muy bien. Y le vamos a pedir a Reinita Paniagua que nos haga el favor de leernos el artículo 527, que habla de la cuarta etapa de un conflicto colectivo económico o de interés. Si ustedes se fijan, esta última etapa, por tratarse de una huelga, es que la dejan por último, como el último ratio. No se pudo arreglar el conflicto en las 3 primeras etapas, quisimos hacerlo de forma de trato directo, conciliando o del arbitraje, pues entonces como última instancia la ley permite la huelga o el paro. ¿Qué dice ahí el artículo 527? Sección séptima de la huelga. Artículo 527. Huelga es la suspensión colectiva del trabajo concertada por una pluralidad de trabajadores con el propósito de obtener una finalidad determinada. Entonces se suspende, ¿verdad? La huelga suspende colectivamente el trabajo, ¿verdad? Y debe de ser concertada por una pluralidad de trabajadores, no por 1, 2, 3, sino que, ¿verdad? Un consenso mayúsculo, con el propósito de tener una finalidad, de obtener una finalidad determinada. Las huelgas que reconoce este código para efectos laborales únicamente serán aquellas que tengan cualquiera de las siguientes finalidades. Y aquí hay que lo ponga primero, a cargar porque más tarde lo voy a usar. Está hablando ahí, Josué quizá. Mira cómo está la nerviosa. Ok. Primero, artículo 528, ¿verdad? ¿Cuáles son las huelgas que reconoce el Código de Trabajo? Son 3. Primero, la celebración o revisión del contrato colectivo de trabajo. Cuando se trate de una celebración o revisión de un contrato colectivo de trabajo. Segundo, la celebración o revisión de un convenio colectivo de trabajo. Ya hemos dicho que el contrato colectivo no es igual al convenio colectivo. ¿Ok? ¿Alguien me dice la diferencia, por favor, entre contrato y convenio? Ambos son colectivos. Le vamos a preguntar entonces a Alejandra Mejía. Hola, Lick. Según si no me equivoco, el contrato colectivo es entre el patrono y los empleados y los convenios es entre los patronos, creo yo. Vamos a ver. Julieta. El contrato colectivo es aquel que se hace ya sea entre patronos y, perdón, de los sindicatos, ¿verdad? Ya sea de patronos y trabajadores, y el convenio es el acuerdo que se hace, creo que entre patronos, no sé, entre sindicatos de patronos. Es lo que me acuerdo más o menos. Vamos a ver, Israel Candelario.
Ayudémosle a las compañeras, maestra. El contrato colectivo es el que se celebra entre un sindicato de trabajadores y un patrono. Y la convención es la que se celebra entre un sindicato de trabajadores y un sindicato de patronos, creo yo. Más o menos así. ¿Es verdad, Reinita? Sí, así sería, como dice Israel. Exacto, no le cambiamos nada. En efecto, vea, el sindicato de trabajadores frente a un patrono se llama contrato colectivo y es convención colectiva cuando se firma un contrato entre sindicato de trabajadores y sindicato de patronos. Excelente. Por eso es que dice aquí la celebración o revisión de la convención colectiva, dice el segundo. Y el primero dice la celebración o revisión del contrato colectivo. El contrato colectivo es una cosa y convención colectiva es otra. Y tercero, la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores, ¿verdad? La defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores. Aquí dentro del conjunto de derechos laborales, prestaciones laborales, que se les estén vulnerando a los trabajadores, ¿verdad? Dice el artículo 529 que el acuerdo de huelga debe de ser aceptado por votación secreta. Si la huelga fuere decidida por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento que estuviera afectado por el conflicto, tal decisión obligará a todo el personal. ¿Ok? Entonces ya vimos que la huelga es el último ratio. Después que se han agotado las primeras 3 etapas, entonces y no queda más pues que presionar al patrono. El sindicato acuerda juntamente con la asamblea llegar a tomar la última medida más grave, que es suspender labores. Esto no les conviene a los patronos, lógicamente. ¿Cuánto puede perder un patrono con un día o con horas de paralizar la producción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el sindicato, bueno, en el artículo 529, inciso segundo, dice, cuando hubiese sido adoptado por menos de la mayoría absoluta, el sindicato y los trabajadores intervinientes en el conflicto estarán obligados a respetar la libertad de trabajo de quienes no se adhieran a la huelga, ¿verdad? En todo caso, esta minoría deberá representar no menos del 30% de los trabajadores afectados por el conflicto. Cuando es mayoría, tienen que irse todos a la huelga. Pero cuando es una minoría que ande ahí por el 30%, ¿verdad? El resto puede trabajar sin que se lo impidan, ¿verdad? El artículo 530 dice que la huelga no podrá estallar antes de haber transcurrido 4 días contados a partir de la fecha de la notificación a que se refiere el artículo anterior, ni después de 30 días posteriores de la misma notificación, ¿verdad? Entonces, cuando la huelga se estalla, a partir de allí, también el patrono puede tener la facultad, ahora sí, en esta etapa, de acudir a un juez de lo laboral para que este juez determine si la huelga es legal o si la huelga es ilegal, ¿verdad? Eso lo dice el artículo 537. A partir de la notificación del acuerdo de huelga, los trabajadores no podrán ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa sin justa causa, previamente calificada por un juez competente, ¿verdad? Pues califica si la huelga es legal o es ilegal, ¿verdad? Entonces, la huelga, que es la 4ª etapa, que es el último ratio, que es la cesación colectiva del trabajo por parte de los trabajadores. A diferencia, ¿verdad?, de la huelga, tenemos el paro. La diferencia es que el paro
¿verdad? Es la suspensión total del trabajo ordenada por un patrono o sindicato de patrones. La huelga es la suspensión de labores por parte de los trabajadores, el sindicato. Y el paro es la suspensión de labores por parte del patrono o de un sindicato de patronos. Esa es la diferencia, ¿verdad? En el artículo 540 dice que los paros que reconoce este código para efectos laborales únicamente serán aquellos que tengan como objetivo la defensa de los intereses económicos del capital a través de la celebración o revisión de un contrato o de convención colectiva de trabajo, ¿verdad? Entonces ya vimos la diferencia, ¿ok? La huelga y el paro se parecen en que ambos cesan labores. La diferencia es que una, ya sea la huelga, es dada por parte de los trabajadores y el paro es dado por parte de los patronos, ¿ok? Y aquí también tenemos el artículo 546 que dice para calificar la huelga, la legalidad o la ilegalidad de la huelga o del paro, serán competentes los jueces de lo laboral y los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia de lo laboral, ¿verdad? Eso es, el juez determina, el juez de lo laboral determina si la huelga es legal o es ilegal. El juez de lo laboral, pero fuera de San Salvador, en todo el país tenemos jueces de primera instancia de lo laboral. Por si la jurisdicción de la huelga se da, por ejemplo, allá por Cabañas, Usulután, allá por San Miguel, por ejemplo, Occidente, en otros lugares. Y si no hay juzgados de lo laboral, serán los jueces de primera instancia de lo laboral los que determinen si esa huelga es legal o es ilegal. ¿Ok? Preguntas, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro como lo chat entonces? Excelente. Vaya, miren, estamos ya por finalizar la clase. Recordarles que por favor me envíen al WhatsApp lo mismo, si es posible, la conformación de su grupo de 4 personas para los temas que ya aparecen ahí en la plataforma. Sigo lamentando que de 24 compañeros, solo 12 estuvieron esta noche. Vean. Lógicamente ustedes son los que llevan prioridad en cuanto a alguna necesidad en su materia. A mí me gusta darle prioridad a los estudiantes que están poniendo atención, que abren su cámara y que acuden a la clase. Pero aquellos que no llegan a la clase, como que no hay mucho interés, entonces no podemos en algún momento determinado ayudarles en alguna situación que se presente. Porque hay estudiantes que son muy buenos, pero por cualquier situación, a lo mejor por ahí salieron un poco mal, vemos la forma como pues equilibramos eso, ¿verdad? Pero un estudiante que no llega a clase y de repente salió mal, o me dice, mire, quiero revisión porque salí mal, o sea, difícilmente se pueda otorgar, porque ya uno dice, no, si ni siquiera acude a la clase. Bueno, son situaciones que hacen como valorar la participación de cada uno de ustedes. ¿Ok? Vamos a llegar hasta acá entonces. Los grupos, acuérdense, los que no se han inscrito en el centro de práctica, busquen inscribirse para hacer sus prácticas jurídicas. Eso es importante. Y lo pueden hacer en el resto de esta semana. Llamen mañana, si es posible, al teléfono que les di para que les den información y puedan hacer ustedes la inscripción, ¿verdad? Procedimiento de inscripción. ¿Ok? Bueno, llegamos hasta acá con la clase. Ahí van a aparecer en la plataforma la fecha del cortito que vamos a hacer. Y ahí les voy a agregar también que otras actividades hacen falta que agregar al caso hipotético de un conflicto colectivo de trabajo, que ya les dije al final, ¿verdad? Del ciclo,
Ustedes me van a presentar ese trabajo bonito en grupo, el expediente completo de principio al final, y esa va a ser la nota de ustedes de el parcial. Entonces no vamos a tener un parcial escrito este último, ya se los había dicho. Presenten un buen trabajo y van a tener una buena nota en su parcial. ¿Preguntas? Si no hay preguntas y todo está claro, entonces nomás desearles a todos que pasen feliz noche y seguimos adelante. El miércoles sería una clase, videoclase, ¿verdad? A partir de las 5. Excelente. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas Buenas noches. noches.